¿Nos vamos a Miami? ¡Ay, vamos! Pero vamos a hablar con alguien grosso de verdad, ¿eh? Sí. Porque brilla en Europa, brilla ahora en los Estados Unidos. Vos sabés que es un artista, es tucumano. Mira. Y brilla, ¿sabés con qué? ¿Con qué? Con sus hornos de barro. No, el sueño de mi vida tener un horno. Sí, bueno, le podés preguntar, capaz hasta te lo puede realizar él y todo. Mirá qué buena sería un placer tarea. eso. Pero bueno, vamos a hablar con Gabriel Chaile, que es escultor de hornos de barro, que no son solo hornos, sino que son retratos. Bueno, él ya nos va a contar y que impacta muchísimo en Europa y también en los Estados Unidos. Ahora él está en Miami y nos atiende. Así que, Gabriel, buenas tardes, ¿cómo estás? Te saludan Natalia Marinelli y Franco Alvarine, que en Duplex en el U2. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy bien, Gabriel, muy bien. ¿Cómo está Miami en este momento? Y la verdad que el clima está increíble. Yo estoy de remerita y pantalón corto. Justo estaba ahí caminando un poquito por acá, por la avenida, y todavía no me metí en la playa, pero como planeo meterme en un rato. Bueno, hacelo por nosotros, que nos encantaría. Gabriel, ¿cómo es esto de los hornos de barro que además son únicos? Porque de por sí un horno de barro es único. Viste que algunas cosas pueden tener en serie y demás, pero son únicos. Pero los tuyos más todavía. Contanos por qué. Y mirá, yo pasa que mis trabajos tienen que ver un poco con esta cuestión utilitaria. ¿Me escucha bien? Sí. O hay como un sonido, avísenme ustedes, cualquier cosa. Tenemos, yo no sé si estás estás caminando, ¿estás con manos libres? No. Estoy con manos libres. Te escuchamos un poquito raro. Se mete un poco. Si podés sacar en manos libres, mejor, porque por ahí se mete más el sonido ambiente. A ver si te escuchamos. Ahí lo saco. A ver, ahí estamos. Y nos hacemos el mejor horno de barro. Sí. Espectacular. Hola. Hola, ahora te escuchamos un poquito mejor. Ahora sí. ¿Nos escuchas bien? Dale. Sí. Okay. Ahí lo escucho perfecto. Bueno, ¿cómo es esto? Que son obras de arte, para ser más precisa. A ver, ¿por qué? Y en realidad, mira, te cuento un poco. Las piezas que yo hago son esculturas. Actualmente yo soy un escultor. Y lo que fui incorporando de alguna manera, de a poco, que es básicamente mi invención, digamos, es que estas esculturas tienen una utilidad. No solamente son una escultura para ser contemplada, como cualquier obra de arte, sino que uno la puede usar y tienen como una vida útil, digamos, ¿no? Claro. Entonces, yo mezclé esas dos cosas, y al mezclarlas las diseñé como hornos de barro, ¿no? Entonces, la gente no solamente que adquiere, digamos, o que se acerca a estas esculturas, no solamente la puede utilizar, sino que además puede producir alimento, digamos, y generar comunidad alrededor de estas piezas. Maravilloso. ¿Los elementos con los que trabajás es barro propiamente dicho o le agregás alguna otra cosa? Y en realidad son como los hornos de barro, son de ladrillos, barro, tienen el revoque en adobe, en acerrín y viruta utilizo. Claro, son parte lo que se usa para hacer adobe, digamos. Exacto. Yo en vez de usar paja, uso acerrín y viruta. Exactamente. Ahora, ¿lo conseguí fácilmente en Miami, ahora que estás allá y todo eso? Porque estaba mirando las fotos que están publicadas en tu Instagram y demás, y son esculturas maravillosas, porque uno dice un horno de barro y se lo imagina el clásico hornito semicircular con la puertita. Estas son cosas maravillosas y piezas únicas. Sí. Lo que pasa también con estos trabajos que yo vengo presentando es que están basados en la cerámica indígena de las culturas del noroeste argentino, ¿no? Entonces, de donde yo nací, digamos, de Tucumán, de Catamarca, de Salta, del Valle Calchaquí, digamos. Entonces, estas piezas tienen esa particularidad que en realidad son bastante regionales, digamos, para nosotros, y además son bastante invisibles también para muchos de los argentinos, claro, porque son elementos que en realidad no le damos mucha importancia como país, ¿no? Claro. Entonces, es extraño toda esta visibilidad por fuera de Argentina, digamos,
y que también hace un llamado de atención para lo que nosotros valoramos, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. Ahora, ¿cómo arranca esta motivación para empezar a hacer este tipo de cosas? ¿Desde muy chico? ¿En qué momento surge todo esto? Y mira, yo tuve mucho incentivo por parte de mi familia, fui muy motivado y en ese sentido muy privilegiado a pesar de un montón de circunstancias bueno, que es difícil producir y dedicarse al arte, ¿no? Claro. Entonces, mi familia me permitió de alguna manera avanzar, explorar desde el dibujo, desde niño, y así poco a poco fui como abriendo camino, digamos, hasta alcanzar la universidad en Tucumán, la Universidad de Artes, y eso también, como yo siempre fui un tipo bastante concentrado, digamos, en lo que me gusta, también me fui abriendo las puertas en Buenos Aires, ¿no? Ujú. A través de una beca que era para jóvenes artistas en ese momento, en el 2009, y así fui llegando, digamos, primero por Buenos Aires. Yo hice bastantes muestras en Buenos Aires y en Tucumán también. Bueno, y ahora recién tengo esta visibilidad más internacional, ¿no? Claro, claro. Ahora es raro porque uno dice horno de barro, que te lo imaginas en tu patio, vos te imaginas metiendo unas empanadas tucumanas ahí adentro, cuando Qué lo rico. encendés, qué rico. ¿Y qué hacen en Miami, por ejemplo? Porque la utilidad de tener una escultura de barro, con todo lo que nos contabas recién, pero que además es un horno, que ellos tienen su barbacoa o tienen otra forma de cocinar ese tipo de cosas, uno lo concibe desde la mirada del argentino. ¿Qué es lo que hacen ellos? Y sabes que es interesante también pensar, porque si uno piensa como en la genealogía y en la historia por ahí del horno de barro, es algo que finalmente lo tienen todas las culturas del mundo, ¿no? Claro. Lo tuvieron por lo menos todas las culturas del mundo. Solamente es que quizás en el norte de Argentina lo tenemos todavía muy presente al horno, es como parte de nuestra casa, digamos, Sí, ¿no? claro. Por ahí en Europa o en el mismo Estados Unidos, eso fue desapareciendo, digamos. Entonces, yo creo que también esa curiosidad y esa cercanía con mi trabajo se da por algo que en realidad no lo tienen muy presente, digamos. Y acá en realidad yo siempre propongo, cuando hago las activaciones, como yo le llamo, de mi trabajo, es que yo presento y hago la escultura a horno, y me interesa que cada comunidad con la que interactúo proponga una gastronomía, también para que yo me alimente de la cultura Claro. con la que me enfrento, digamos, ¿no? Sí. Entonces, si estoy con los holandeses van a cocinar algo propio de su cultura, y yo voy a probar eso, digamos, Claro, y claro. ellos van a conocer parte de la mía, ¿no? Ese intercambio a mí me parece interesante. ¿Cuánto tiempo te lleva realizarlos y más o menos qué precios tienen, obviamente, para aquellos que los compran, ¿no? Y sí, eso también es interesante lo que vos preguntabas, porque yo tengo dos modalidades de trabajar Sí. con mis esculturas, que no siempre son hornos de barro, a veces son solamente esculturas. Por ejemplo, si hay un particular que quiere un horno de barro y tiene la posibilidad de pagar por él, tienen un precio de una obra de arte, ¿no? Claro, De una por obra de supuesto. arte acorde a mi carrera, que tiene que ver con este recorrido de crecimiento. Eso le da un valor también al trabajo. Entonces, puede pagar entre 25.000 o 50.000 dólares, Ujú. ponele. Sí. Pero a mí me interesa, como yo le decía, trabajar con toda la cuestión comunitaria alrededor de lo que implica hacer comida y generar este encuentro alrededor del horno de barro. Y he trabajado en Argentina bastante, en La Ujú. Boca y en Villa Fiorito también, en La Rioja, con hornos que no los he vendido, sino que al contrario, los construí a través de una escuela, con el contacto con los alumnos, con el contacto con alguna comunidad, con un pueblo en La Rioja, por ejemplo, o con una comunidad en La Boca también.
Y esos hornos yo no los pongo a la venta, al contrario, son parte de un intercambio y los dejamos en utilidad. Hay uno que está funcionando en una escuela en Villa Fiorito, que los alumnos, con los alumnos lo construimos, y el horno es parte del aprendizaje que hicimos en conjunto, y también lo están usando hoy porque es un horno para hacer cerámica, ¿no? O sea que levanta una temperatura tremenda. Sí, los alumnos estudian, es una escuela de arte, y ellos no tenían horno de cerámica, entonces me convocaron a mí para dar un curso, y yo le propuse que sería interesante hacer un horno entre todos y que ese horno les quede para ellos. Maravilloso. Qué bárbaro. ¿El primer horno que hiciste, te acordás cuál fue, cómo fue? Sí, fue en La Rioja, ahí en un pueblo que se llama Jagüé, que tiene 100 habitantes, y fue lindo porque en realidad esto de los hornos de barro, si bien es una iniciativa mía, pero no necesariamente es una idea mía, porque yo venía haciendo esculturas que se parecían a un horno, pero que no funcionaban como horno, y un pueblo de ahí de La Rioja, unos artistas que estaban en ese momento en Buenos Aires, vieron mi escultura y me buscaron por Facebook, me acuerdo, y me propusieron, me dijeron: Gabriel, nosotros vimos tu escultura y a nosotros nos parece que vos podrías hacer algo que sea funcional. Y yo cuando leí eso dije: wow, qué maravilloso esto, porque hace mucho venía pensando en que quería hacer algo que funcione, que vaya más allá de la metáfora del arte, ¿no? Claro. Y entonces cuando me propusieron eso, me fui, estuve un mes en la montaña, estuvimos sacando tierra de la montaña con un grupo de amigos, y el pueblo mismo me enseñó a hacer hornos de barro, porque si bien mi padre sabía hacer, pero no es algo que yo lo aprendí de ahí, ¿no? Entonces el pueblo mismo me venía indicando más o menos cómo tenía que hacer el horno. Fue un proceso muy, muy lindo, y al final lo inauguramos al horno, y fue es mágico cuando se prende el fuego también, ¿no? Porque cambia la dimensión de la escultura. Exactamente. Hay una que me llama mucho la atención, que parece una vieja estufa de querosén, por lo menos lo que vi en las fotos. Esas estufas medio cónicas, no sé si tienen muy bien esa forma, pero había en muchas casas que llevaban un botellón y demás, y que en realidad es un horno que me parece fantástica. Esa y tantas formas. O sea, a partir de esta idea de horno podemos llegar a concebir la forma de cocinar de hace muchísimos años, o de cómo surge todo eso, de hacerlo de manera maravillosa, y además decorar el patio, por ejemplo. Ajá, sí. La verdad que en ese sentido yo creo que también por eso gusta tanto mi trabajo, porque no solamente sucede como esta cuestión estética, ¿no? De algo quieto, sino que es una forma viva, en un punto viva por las personas que lo tengan cerca, y se transforma como una especie de ritual, ¿no? Totalmente. Y este intercambio que haces con distintas culturas, porque obviamente, bueno, estar ahora en Miami o buscar personas también de hacerlo, que tenemos un punto en común, digamos, ¿no? Todos los seres humanos hay un punto en común. Y con la alimentación tiene que ver. Claro, y además era proveernos de lo que nos daba la naturaleza. Hoy te preguntaba, ¿cómo haces, por ejemplo, en Miami para conseguir la materia prima? La tierra, para hacer el bar. Y en Miami, a mí siempre me interesan hacerlos de color tierra o color rojizo, que yo siempre les digo a la gente que me invita, les digo, porque a veces me consiguen arcilla blanca, y yo les digo, para mí los hornos tienen que ser más o menos del color de piel mía, así que para sentirme más próximo al hacer, ¿no? Y acá en Miami fue muy, muy difícil conseguir arcilla roja, la tuvieron que traer de otro estado. Hay solamente arcilla blanca. O gris, ¿no? Pero sí, los elementos igual son bastante básicos, lo que yo utilizo, que es ladrillo, arcilla, acerrín, viruta y arena, no mucho más, digamos.
Perfecto, la verdad que me encanta. Y es cierto que encender un horno de barro, llegar a la temperatura y después meter... Es magia, es alquimia pura, me parece, que nace Es magia. Es así, ni más ni menos. Sí. Bueno, Gabriel, tenemos Exacto. noticias nosotros acá, son las 4:30 de la tarde. Te agradezco muchísimo y te felicito por tu trabajo. Bueno, yo le agradezco a ustedes por haberse interesado en comunicar también el arte, ¿no? Más allá de mí, digo que es interesante que las personas que estén escuchando estemos siempre más próximos, porque pasan muchas cosas lindas a través del arte y es bueno poder compartirlas. Es así, ni más ni menos. Te felicito, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chau, chau. Hasta Chau, ahí chau. entonces la palabra de Gabriel Chaile, es artista tucumano, hace hornos de barro. Lo pueden seguir en Instagram, @soychaile, y ven todos los trabajos también que él tiene, y la verdad que son un montón y está en la ciudad de mármol, ¿no?